Bueno, muy buenas tardes, noches, ¿cómo están? En un momento más vamos a iniciar la clase. Yo ya me uno nomás para que vean después, para quienes no van a poder participar hoy en la clase sincrónica, para que vean que todo esto está quedando grabado. Vamos a iniciar puntualmente a las 20 horas. En un momento más, aguardo que ingresen los compañeros y ya vamos a dar inicio.
Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más. Soledad, ¿cómo estás? No sé si me escuchas. Pensé que no había entrado nadie. Voy a ver si mi... A ver. Ay, Soledad, no sé si me escuchas. Hola, profe, sí te escucho. ¿Cómo estás? Gracias por conectarte. Muchísimas gracias. Disculpen, por favor, que haya hecho este pequeño cambio. Les pido una disculpa, solo que mañana justo tengo una situación particular de salud bucal. Entonces me tuve que obligar a cambiar el horario de nuestra clase y la fecha también. Solo por eso. A mí me parece muy bien también, porque Sí. mañana tengo una reunión y Bueno, buenísimo entonces. Viene súper bien. Bueno, gracias por conectarte, Soledad. Y todo va a quedar grabado, ¿sí? Por si acaso, también pueden mirar los compañeros. ¿Vos estuviste en la clase anterior, Soledad? sí estuve. Genial, genial, súper. Entonces ya le vas a agarrar mucho más todavía el hilo. Como para ir recordando lo que estuvimos viendo en la clase anterior, voy a, voy a tratar de desactivar mi camarita porque había sido cuando se queda grabado, se queda ahí mi cara cuando yo estoy hablando. Entonces, para que agarre todo en su totalidad mi material, voy a desactivar mi cámara, ¿sí? Y ya voy a compartir. Bueno, a modo de ir recordando, Soledad o quien vaya conectándose, me puede cortar nomás cuando de repente quiere comentar algo, ¿sí? Ningún inconveniente, ustedes ya saben
Creo que en la clase anterior ya estuvimos hablando un poquito también de cómo podría ser nuestra modalidad. Así que si de repente quieren comentar, hacer algún pequeño comentario, sugerencia, ¿por qué no también? Sea todo esto bienvenido para enriquecernos entre todos. Bueno, entonces, para ir recordando un poquito nuestra clase anterior, estuvimos viendo, claro, que la metodología de nuestro módulo, vimos también eh, todo lo que, toda la fundamentación en cuanto a la necesidad de tener este módulo en el programa de maestría que ustedes están cursando, ¿verdad? También, por otro lado, ya yendo a lo que es propiamente el desarrollo del módulo, vimos el contexto histórico. Hicimos un análisis histórico, una línea de tiempo de cómo es que fue evolucionando la epidemiología hasta llegar hasta nuestros tiempos a nivel mundial y después eso también bajamos aquí al plano local, ¿verdad? Vimos cómo es que está sustentado nuestro sistema de vigilancia acá en nuestro país. Recuerden que todo sistema de vigilancia en epidemiología debe estar sustentado por un marco legal, ¿sí? Así que vimos eso también. Recuerden la ley 836, después más adelante esto fue evolucionando. Primero se notificaban las enfermedades infecciosas, después ya cambiamos el concepto de enfermedad a eventos y ya después se volvió obligatorio también la notificación de enfermedades no infecciosas. Entonces, de esa manera se fue enriqueciendo nuestro sistema de salud pública acá en nuestro país. Pero epidemiología sabemos ya también, por otro lado, de que es una ciencia que combina un poco varias otras ciencias otra vez, ¿verdad? Combina un poco desde el campo social, desde el campo científico exacto, las matemáticas, las estadísticas, las ciencias sociales, ¿verdad? Todo lo que es el comportamiento y los hábitos humanos, ¿verdad? Entonces, hoy sabemos que epidemiología es el estudio de todo lo que ocurre sobre y en una población, ¿verdad? Y es el recuento así sistemático de lo que nosotros vamos observando, ¿verdad? Teniendo en cuenta siempre dos puntos importantes, los factores en el área de salud pública en particular, los factores de riesgo y los marcadores de riesgo, y que estas a su vez llevan a... a armar una red de variables, ¿verdad? Que estuvimos viendo la clasificación de variables en la clase anterior. Y con esa clasificación de variables, porque es específico para cada evento, pero que a su vez es dinámico, es decir, que puede ir cambiando, entonces es que uno se sustenta, ¿sí? En epidemiología para después llevar a cabo el análisis. Y entonces, yendo ya a lo que es la clase de hoy, ¿sí? Solo para mostrarles, seguramente esto ya vieron muchísimo ustedes, las funciones esenciales de la salud pública, pero es importante mostrarles y recordarles que la segunda función esencial en salud pública es la vigilancia de la salud pública y el control de riesgos y daños en la salud pública en sí, ¿verdad? Es decir, que lo que nosotros estamos estudiando, lo que nosotros estamos hablando, no es sencillamente ganas de la universidad, no es que el Ministerio de Salud inventan y nosotros tampoco, ¿verdad? Sino que forma parte de ejes fundamentales que todo sector público en cuanto a salud debe basar, ¿sí? Sus acciones, en lo que debe basar en cuanto a sus acciones. Las funciones esenciales de la salud son 11. Yo sé que esto ya habrán visto muchísimas veces, pero es más que nada para recordarles que ya la segunda somos nosotros, ¿sí? Epidemiología. Bueno, pero para llevar a cabo y aplicar epidemiología en el campo de la salud pública, voy a bajar esto para que puedan ver porque había sido, esto sale todo en la grabación también. Bueno, nos hacemos valer por la vigilancia epidemiológica, ¿sí? Entonces, buenas tardes, noches, no sé quién se conectó ahí porque no veo absolutamente nada. ¿Quién se conectó? No veo. Miguel, profe. Ah, Miguel. Bueno, bueno, gracias, gracias por el aviso. Bueno, bienvenido, Miguel. Te respondí tu mensaje también en la plataforma. Gracias por conectarte hoy. Bueno, entonces,
Para poder aplicar propiamente lo que es epidemiología en el campo de la salud, nosotros nos basamos en una de las técnicas de aplicar epidemiología denominada vigilancia. ¿Sí? La vigilancia epidemiológica en términos de salud pública consiste en la observación sistemática y continua en cuanto a la frecuencia y al recuento de los eventos, en cuanto a la distribución de esta frecuencia que se va presentando en la población y sobre todo cuáles son esas determinantes que de alguna manera influyen en la aparición de estos eventos. Por otro lado, también nos ayuda a conocer la tendencia, el comportamiento a futuro, lo que aparentemente va a ocurrir es la tendencia, ¿sí? Entonces, eso es la vigilancia epidemiológica y todo sistema de vigilancia en cualquier parte del mundo tiene que estar amparado por un marco legal, que es lo que ya nosotros estábamos diciendo, ¿verdad? Si hablamos de lo que es vigilancia epidemiológica en sí, esta tiene dos componentes muy prácticos, porque realmente hacer vigilancia y hacer epidemiología es práctico, es estar en continuo movimiento, es estar en continuo movimiento de neuronas, ¿verdad? También de cuerpo. Ya van a ver por qué. Así como ustedes también están todos los días en sus servicios, moviéndose de aquí a allá, estando al pendiente de sus pacientes, ¿verdad? Y más de ustedes mismos también, después tienen otra vez sus casas, ¿verdad? La vigilancia epidemiológica también es un área bastante dinámica, ¿verdad? Sobre todo porque una pequeña palabrita puede significar algo totalmente diferente, ¿verdad? Ya les voy a mostrar también por qué. Entonces, en términos de vigilancia epidemiológica, nosotros tenemos dos componentes muy prácticos. Uno es la medición sistemática. Nosotros tenemos que ir midiendo de manera continua. Sistemática significa que debe ser continuo, no se puede cortar, ¿sí? Principalmente aquellos problemas que son prioridades para la salud en la población, ¿verdad? A través de registros y también transmitiendo esos datos. Y por otro lado, comparando esa información mediante la interpretación de esa información que nos va llegando para poder detectar, ¿verdad? Ciertos cambios posibles en el estado de la salud de la población y también en donde el ambiente está influyendo. Entonces, si tenemos en cuenta esto primero que estuvimos mencionando, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que hay tres características principales en lo que es la vigilancia epidemiológica. Lo primero, entonces, es que es un proceso continuo y sistemático. Lo segundo es que es un proceso de escrutinio en cuanto a tendencias. Y lo tercero es que es un proceso de comparación en donde nosotros comparamos lo que observamos en la población y por otro lado también lo que nosotros esperamos, ¿sí? La vigilancia epidemiológica nos ayuda muchísimo a poder también predecir ciertos eventos, allá estar bajo preaviso eh, de respecto a lo que puede ocurrir en la población teniendo en cuenta algún evento de salud pública, ¿sí? Ahora, la vigilancia epidemiológica, nosotros ya dijimos que es un sistema y todo sistema tiene que estar amparado por un marco legal propio del Estado, ¿verdad? Para recordarles nomás, esto ya vimos en la clase anterior, pero para recordarles, nosotros en Paraguay nos basamos por la ley número 836/80 del Código Sanitario y el nuestro se encuentra sustentado por una red de vigilancia cuya organización central se encuentra representado por la Dirección General de Vigilancia de la Salud, ¿verdad? Y esto también, a su vez, amparado por una resolución, que es la resolución 1066 del año 2006, en donde se fueron creando, porque nuestro sistema de salud fue evolucionando también. Primero, nos basamos en el Código Sanitario, ¿verdad? En donde se enlistó una serie de enfermedades de notificación obligatoria. Después, y todo lo que tenga que ver con las funciones, las potestades, ¿verdad? Del Ministerio de Salud. Allí ingresa lo que es la notificación de enfermedades de notificación, valga la redundancia, notificación ahí, ¿verdad? Allí ingresa todo lo que tenga que ver a la notificación de enfermedades obligatorias, ¿verdad? Después, más adelante,
con otras leyes, porque se deroga, después se vuelve a mejorar la redacción y se vuelven a incluir también otras palabras y otros términos. Se cambió la palabra enfermedad por eventos de no obligatoria. Se agrega ya lo que es enfermedades no transmisibles, porque en un principio ya estuvo enfermedades transmisibles, pero más adelante se crea, ¿verdad?, el sistema de vigilancia epidemiológica que está sustentado por una red de vigilancia, pero esa red de vigilancia nuevamente tiene como que su sede central, por decirles, ¿verdad? Su organización central, la entidad rectora de toda la red de vigilancia en nuestro país es la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Y mediante una resolución del año 2006 se crean otra vez, ya como unas pequeñas ramificaciones a nivel nacional, las unidades de epidemiologías regionales, que son equivalentes a los departamentos de nuestro país. Nosotros en Paraguay tenemos 18 unidades epidemiológicas regionales, una por cada departamento, y estas otra vez cuentan con personales que están distribuidos en todos los centros, ¿verdad? En todos los distritos de cada departamento, ¿verdad? Entonces, se dispone la conformación también e implementación en cada una de las 18 regiones sanitarias de nuestro país, que a su vez estas responden a una dirección regional, ¿verdad? Por eso tenemos un director regional en cada región, ¿verdad? Y esas UER responden a esta dirección regional, ¿verdad? Y a su vez, con esta resolución se identificaron profesionales de la salud para que puedan ejercer esas funciones referentes al área de la epidemiología. Por eso ustedes van a ver que en cada región, y me imagino que saben, ¿verdad? Porque ustedes más que yo están ahí en contacto seguramente con sus compañeros epidemiólogos hospitalares o también regionales o también, no sé, otros compañeros que tal vez cumplen esta función, ¿verdad? Saben que es como una pequeña maraña, ¿verdad? Por eso se llama red de vigilancia y está distribuido por todo nuestro país. Y de acuerdo a esto se establecen los tipos de vigilancia que se van a llevar a cabo. Pero sin embargo, ¿verdad?, es muy importante saber que en nuestro país nosotros nos basamos en un sistema de vigilancia de manera específica. Y vamos a ver cuáles son esos tipos de vigilancia y después hablamos de nuestro país siempre, ¿sí? Entonces, ya que conocemos en qué se basa la vigilancia epidemiológica, qué es, las características, cómo está sustentado y cómo fue también de a poquito organizándose y evolucionando acá en nuestro país, tenemos que saber cuáles son ya las otras características de la vigilancia epidemiológica en sí y cuáles son los tipos de vigilancia que se pueden llevar a cabo en salud pública. Una de esas vigilancias es la vigilancia universal. En la vigilancia universal, todas las personas que residen o visitan nuestro país que de repente presenten alguna sintomatología compatible con alguno de los eventos de notificación obligatoria, tienen que ser notificados, ¿sí? Y están siendo vigilados. Todas aquellas personas que lleguen a nuestro país, que visitan nuestro país, en el momento en el que están acá, sí, no sé, ¿verdad?, van y llegan al servicio de ustedes y elevan ustedes una sospecha para alguna de las enfermedades, para alguno de los eventos de notificación obligatoria, ¿verdad? Ustedes tienen y nosotros también tenemos la obligación de elevar eso a un siguiente nivel que ya vamos a hablar más adelante. No importa el sexo, no importa la edad, no importa la religión, todos los que residan en nuestro país o visiten nuestro país eh, forman parte de esta vigilancia. También todos los establecimientos de salud de nuestro país pertenecen a cualquier subsector de salud, forman parte de la vigilancia universal, ¿sí? Entonces, importante también recordar que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de nuestro país tiene carácter universal, ¿sí? Eso es fundamental. Por eso, todo extranjero, toda persona que esté de paso en nuestro país tiene que, si es que acude a consulta, nosotros estamos en la obligación de notificar
lo que se ha registrado en esa consulta. El otro tipo de vigilancia es la vigilancia centinela, que es una vigilancia que se realiza para conocer ya comportamientos más específicos de acuerdo a ciertos eventos, ¿verdad? Y tiene un objetivo también, ¿verdad? No sé si recuerdan que al principio de toda esta, de todo lo que fue la pandemia, en ese entonces el ministro Mazzoleni hablaba muchísimo de la vigilancia centinela, ¿verdad? Y era el objetivo en ese momento era conocer y saber si es que ya teníamos circulación comunitaria, ¿verdad? Es como emboscarle a la gente que nosotros queremos identificar, ¿verdad? Y así de a poquito fueron confirmándose la circulación, ¿verdad? Se fue confirmando la circulación. Entonces, de esa manera se pudo conocer ya la dispersión a nivel nacional, ¿verdad? La vigilancia centinela se puede realizar en una localidad, ¿verdad? Que es considerado y denominado sitio centinela, o también en algunos establecimientos o unidades centinelas o médicos centinelas también se pueden tener, personales centinelas también se pueden tener, ¿sí? Para llevar a cabo la vigilancia centinela es muy importante, tiene que existir un previo acuerdo entre la Dirección General de Vigilancia de la Salud, el establecimiento que va a ser considerado como un sitio centinela y también un establecimiento centinela tiene que contar y debe reunir debe reunir ciertas condiciones, ¿verdad? Deben ser criterios que este tiene que cumplir, ¿verdad? Tiene que contar con un laboratorio, por ejemplo, ¿verdad? Ese laboratorio debe contar con ciertos tipos de determinaciones, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, existen también ciertas condiciones que se tienen que cumplir para ser considerado un sitio centinela, ¿verdad? Este tipo de vigilancia se lleva a cabo de manera aleatoria a los pacientes y bueno, es de esa manera un poco lo que se va identificando también la dispersión, la variante, ¿verdad? Que ya va circulando de acuerdo a lo que uno desea identificar. Por otro lado, tenemos también los estudios especiales, ¿sí? Si hablamos nosotros de estudios especiales, nos referimos a estudios epidemiológicos que se llevan a cabo de manera periódica para poder vigilar un poco la tendencia de estos eventos, ¿verdad? Normalmente son estudios transversales, es decir, que se llevan a cabo en un periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Y algunos ejemplos son la prevalencia, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante también de qué se trata. Se utilizan también para obtener, ¿verdad? Las líneas de base, es decir, cuál es el número o la frecuencia de tal evento que sí se puede esperar y que no va a levantar alertas, ¿verdad? A la población a nivel país, ¿verdad? Entonces, a eso se le denomina línea de base. Y también para ir conociendo los cambios, para conocer los patrones que pueden tener algunos eventos, ¿verdad? Un ejemplo puede ser la prevalencia de determinados eventos en bancos de sangre, ¿verdad? Los bancos de sangre deben notificar de manera obligatoria también de repente si detectan algún tipo de agente en particular en las muestras, ¿verdad? Saben ustedes que diversas son las enfermedades que pueden estar asociadas a, el, a la, ¿cómo es? A la sangre, ¿verdad? No me viene la palabra. A la transfusión sanguínea, ahí está. Entonces, obviamente, ellos están bajo la condición de también notificar en cuanto a ellos puedan llegar a identificar cualquier agente causal en las muestras que procesan. Bueno, entonces, los tipos de vigilancia son tres, pero sin embargo podemos hacernos valer por varias estrategias para poder también obtener información, ¿verdad? Por ejemplo, podemos llevar a cabo una vigilancia clínica. Cuando nos basamos en una vigilancia clínica, normalmente el evento se notifica ante la sospecha clínica, ¿sí? Siempre respetando una definición de caso que me diga que esta persona está reuniendo las condiciones para que yo pueda considerar un caso sospechoso, que después vamos a ver también, ¿sí? Esto le da una sensibilidad
al sistema y también le da una oportunidad. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero captar, y después vamos a ver una de las pirámides que corresponde justamente a estos ejemplos, ¿verdad? Si yo quiero captar la mayor cantidad de eventos y quiero tener un margen de error mínimo para la captación, entonces yo voy a notificar ya ante la sospecha, me voy a adelantar, ¿sí? Sin embargo, hay algunos eventos que se notifican ante la confirmación, ¿sí? Principalmente se dan aquellos eventos que son de notificación individual y también en la misma se incluye la vigilancia sindrómica, ¿sí? En donde se agrupa una serie de enfermedades con manifestaciones clínicas dentro de ese periodo prodrómico de similares características, ¿sí? El antes y durante también se vigila. Otra estrategia de vigilancia de los eventos es la vigilancia de laboratorio. Como ya lo dice su nombre, nos basamos exclusivamente en los resultados de las determinaciones laboratoriales, ¿verdad? Siempre anexos a lo que es la vigilancia clínica, lo cual también, si nos referimos a lo que es la vigilancia de laboratorio en sí, este le da la especificidad mediante los diagnósticos, ¿verdad? Acerca de los agentes etiológicos, los reservorios, los vectores y también las fuentes de contaminación. El objetivo principal de la vigilancia de laboratorio es siempre contribuir, por supuesto, al sistema de salud para ver un poco e ir identificando las diversas características de los diversos, ¿verdad? Porque esto sí es diverso cuando hablamos de microbiología, ¿verdad? Diversos agentes causales y también de acuerdo a esta identificación, ver un poco la frecuencia de aparición, ¿verdad? La velocidad de propagación, el periodo de exposición, ¿verdad? La tasa de ataque que ésta puede tener, ¿verdad? Los contactos secundarios que puedan estar en riesgo, ¿verdad? De acuerdo a la situación ambiental, de acuerdo a a la distribución geográfica, a la temporalidad, la estacionalidad, ¿verdad? Entonces, son diversos también los factores que en diversas formas puede contribuir la vigilancia de laboratorio. Por otro lado, también podemos tener la vigilancia de factores de riesgo, ¿verdad? Si hablamos de vigilancia de factores de riesgo, podemos decir que es una vigilancia que realmente antecede al daño. ¿Por qué? Porque en la vigilancia de factores de riesgo, como ya sabemos, los factores de riesgo son todos aquellas determinantes de la salud que de alguna manera nosotros podemos, en que de alguna manera nosotros podemos influenciar y podemos controlar en cierta forma, ¿verdad? O podemos modificar, ¿sí? No así como los marcadores, ¿verdad? Si hablamos de vigilancia de factores de riesgo, nos estamos refiriendo a situaciones que pueden dañar la salud de la población y en donde nosotros podemos anteceder esa situación. Por eso dice que uno puede adelantarse con la vigilancia de factores de riesgo, generalmente a través de fuentes secundarias. Cuando hablamos de fuentes secundarias, nos estamos refiriendo a fuentes de datos que nosotros no es que vamos in situ a buscar, ¿verdad? Claro que se puede dar también por fuentes primarias, ¿verdad? Y algunos ejemplos muy comunes de esta vigilancia son, por ejemplo, el monitoreo de índices vectoriales, índices de infestación larvaria, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de dengue, calidad de agua de red para consumo humano, la ubicación y la actividad de los basurales, las coberturas de vacunación, las enfermedades transmitidas del ser humano, perdón, de animales al ser humano, ¿verdad? O también enfermedades que van apareciendo con frecuencia en población animal, ¿verdad? Como las epizootias, la calidad del agua de torrentes naturales, en fin, otras, ¿verdad? Y aquí yo les coloqué un pequeño material para mostrarles, ¿verdad? Un ejemplo, este no es de nuestro país, pero sí en nuestro país se realiza la misma técnica, que es la colocación de ovitrampas. No sé si se va a escuchar, espero que no se escuche porque prefiero yo hablarles, ¿verdad? Pero es la colocación de ovitrampas en diversos puntos a ver, vea, ahí, en diversos puntos de nuestro país para la recolección de huevos. En el caso de las enfermedades vectoriales, ¿verdad? En el caso, esto se utiliza para la colección de huevos
de mosquitos, ¿verdad? De diversas especies de mosquitos principalmente, a nosotros que nos golpea tanto el dengue, también chikungunya, ¿verdad? Otras enfermedades que son transmitidas por mosquitos también, ¿verdad? Y con esta colecta de, a ver si puedo ir acá, con esta colecta de huevos mediante la colocación de ovitrampas, se puede calcular, por ejemplo, los índices vectoriales, ¿verdad? Bueno, y consiste en, a ver, les quiero mostrar ahí un poquito, ahí nomás, voy a suspender ahí para mostrarles, consiste en un recipiente oscuro, ¿verdad? Colocar agua y una paleta que tenga una superficie de rozamiento alta para que los huevos puedan adherirse a esa paleta y como obviamente busca el agua para poder desovar, ¿verdad? Entonces por eso se les llama ovitrampas, ¿verdad? Esto lo hacen los compañeros del CENEPA en todo el país, ¿verdad? Para ver un poco la distribución de los vectores. Bueno, y esto forma parte de las vigilancias de factores de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque también está condicionado a la situación ambiental, ¿sí? Bueno, por otro lado, ahora sí, a ver si pasamos acá. Existen diferentes tipos de búsqueda de la información. Si bien podemos llevar a cabo una vigilancia centinela, una vigilancia universal, utilizar estrategias como la vigilancia clínica, laboratorial, estudios especiales, existen diversas formas de buscar información. Nosotros podemos realizar una búsqueda pasiva, que es cuando la notificación llega de manera regular a mí, donde yo estoy sentada o a través de un canal de comunicación ya establecido, ¿sí? En donde todos los demás miembros de la red envían su dato o su información, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los médicos, ustedes, los compañeros que están en epidemiología, el personal de enfermería, no sé, el radiólogo, a quien le toque en ese momento eh, comunicar, ¿verdad? El evento lo lleva a cabo por los medios correspondientes, ¿verdad? No todos cuentan con con una dirección de correo, ¿verdad? Lo pueden hacer por WhatsApp siempre y cuando se comunique la información, ¿verdad? Y cuando me llega a mí y todo ese proceso de información que me está llegando a mí, a ese tipo de búsqueda se llama búsqueda pasiva. También yo estoy llamando, estoy preguntando por qué de la UER de la séptima región no me está llegando, por ejemplo, las notificaciones de dengue, ¿verdad? Porque no me están llegando las notificaciones de Chagas, no sé, por decirles nomás, ¿verdad? ¿Sí? Y es un tipo de búsqueda que, por supuesto, fortalece también la detección en cuanto a un sistema de salud más sensible, ¿verdad? Porque esto se hace, recuerden, de manera periódica. A este tipo de vigilancia, a este tipo de búsqueda se le conoce también como vigilancia pasiva, ¿sí? Y toda notificación debe seguir un flujo de información. Esto es muy importante. Toda notificación debe seguir un flujo de información que vamos a ver también más adelante. Por otro lado, podemos tener también una búsqueda activa, ¿sí? Están para ello los epidemiólogos de campo que van hasta el lugar a buscar la información, ¿sí? Esto se da de manera periódica también, pero principalmente en contextos de brote, ¿sí? Se trata de una búsqueda exhaustiva de las enfermedades de notificación obligatoria en las diferentes fuentes disponibles en el establecimiento de salud. No solamente en el establecimiento de salud, en las viviendas, ¿sí? Lo realiza el personal responsable de la vigilancia y existe a nivel nacional también una red de epidemiólogos de campo, ¿sí? A este tipo de vigilancia se le conoce como vigilancia activa o también epidemiología de campo, que inclusive tiene su día de celebración también a nuestro país, en nuestro país.
La Dirección General de Vigilancia de la Salud anualmente realiza programas de entrenamiento en conjunto con la red americana de epidemiólogos de campo, también con la CDC de Washington, para poder entrenar a todo el personal de salud en epidemiología de campo. Los compañeros que realizan, y uno puede ser epidemiólogo de vigilancia pasiva, así como puede en algún momento, por eso uno tiene que prepararse también, ¿verdad? Estar al llamado. Nosotros también estamos al llamado, hacemos guardias, ¿verdad? Cuando realmente las guardias se realizan luego, periódicamente, ¿verdad? En alerta y respuesta. Pero cuando uno es epidemiólogo y hace vigilancia pasiva y de repente hay un brote de cualquier evento en alguna situación, en algún lugar en particular, bueno, tenemos que convertirnos en epidemiólogos de campo, ¿verdad? Y es un equipo multidisciplinario realmente el que va en la búsqueda de información, ¿verdad? Entonces, son fundamentales también los compañeros que llevan a cabo esa búsqueda activa. De hecho, en sus establecimientos de salud, los epidemiólogos hacen esa búsqueda activa, ¿verdad? Van y pasan por los servicios, ven un poco que se cumplan todos los protocolos, ¿verdad? Si hay un brote en alguna de las salas, también deben ir a buscar la información, ¿verdad? Entonces, es también hacer una búsqueda activa eso. ¿Está? Bueno, y en general, mucho texto, pero yo les voy a decir, pero era necesario que tengan esta lista de enfermedades. En general, los objetos bajo vigilancia son de 4 tipos. Las enfermedades, los síndromes, también los factores de riesgo y otros eventos de salud pública. Y dentro de lo que es el contexto de priorización de estos eventos, deben considerarse algunos. Yo les voy a mencionar algunos nomás. Todos aquellos que están dentro del nuevo Reglamento Sanitario Internacional que fue publicado nuevo en el año 2005, ¿verdad? Y donde nosotros formamos parte de este Reglamento Sanitario Internacional, que ya habíamos hablado en la clase anterior también. La mayoría de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud forman parte también del Reglamento Sanitario Internacional. Algunos de esos eventos son la viruela, la poliomielitis, ¿verdad? Influenza humana por un nuevo serotipo tal vez, ¿verdad? Después también otros eventos que puedan constituir una potencial emergencia de salud pública y de importancia internacional, ¿verdad? Acá, por ejemplo, incluimos la peste neumónica, fiebre amarilla, ¿verdad? Por otro lado, fiebre del Nilo Occidental, que tuvimos acá nomás al ladito, ¿verdad? Que estuvimos siempre nosotros pendiente también, ¿verdad? Por otro lado, también ya enfermedades total o parcialmente erradicadas, ¿verdad? Nuevamente, la polio, fiebre amarilla, enfermedades también que se encuentran en fase de eliminación, como el sarampión, rubeola, parotiditis en sí, ¿verdad? La sífilis congénita, las enfermedades congénitas en sí. Por otro lado, también todos aquellos transmisibles que tienen una característica de presentar un periodo de incubación corto y una alta letalidad, como cólera, ébola. Otras enfermedades también emergentes y reemergentes, ¿verdad? De acuerdo a la situación geográfica, el interés nacional e internacional, como dengue, enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Otras enfermedades zoonóticas, también enfermedades no transmisibles de alta mortalidad prematura, como las no transmisibles, ¿verdad? Cáncer de cuello uterino, infarto agudo del miocardio en sí. Daños a la salud que tal vez sean provocados por toxinas ambientales o sustancias tóxicas ambientales. Factores de riesgo de alta prevalencia, como el tabaquismo, alcoholismo, malnutrición, ¿verdad? Condiciones saludables o eventos de salud positivos, la lactancia materna, ejercicio físico y otros eventos de naturaleza social o que estén determinantes que determinen alguna situación de salud, ¿verdad? Violencia urbana y doméstica, abuso sexual, desplazamiento de poblaciones, desigualdades en salud en sí.
todos estos eventos son considerados priorizados y deben ser comunicados y notificados. Pero para que se lleve a cabo y se pueda organizar todo el trabajo en la red de vigilancia epidemiológica, se deben cumplir ciertos pasos. A esto se le denomina ciclo de la vigilancia epidemiológica y es un ciclo porque ya saben ustedes que la vigilancia epidemiológica es continuo y sistemático, ¿sí? Y normalmente todo inicia con la identificación del caso, ¿sí? Sea por el personal de salud o aquel que llegue a identificar. Después se recolecta la información en un siguiente paso, se analizan esas informaciones, se redactan las recomendaciones, protocolos, se accionan y se evalúa si es que esa acción, ¿verdad? eh, ha sido relevante para esa situación en salud pública en particular. Esto es prospectivo, esto es activo y casi prácticamente en tiempo real. Y nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos pasos que se lleva a cabo para aplicar el ciclo de vigilancia. Entonces vamos a ir a lo primero. Vamos a analizar primero la detección de casos. Hoy vamos a ver unos cuantos pasos del ciclo de vigilancia. En la siguiente clase vamos a ver, vamos a terminar, ¿sí? Porque en la última tiene que ser nuestra evaluación. Entonces vamos a iniciar con la identificación del caso. Para detectar los casos es sumamente importante que nosotros tengamos, en primer lugar, luego ustedes ya saben cuál es la Biblia de todo personal de salud para poder identificar un caso. Es la Guía Nacional de Vigilancia de la Salud, ¿verdad? También sus libros, todos los libros en donde ustedes tienen ahí siempre a mano para poder, si tienen alguna duda, leer y bueno, que se les quite la duda para poder identificar el cuadro clínico que está presentando el paciente. Entonces, para detectar esos casos con fines epidemiológicos, para poder llegar al diagnóstico, ¿verdad? Es sumamente importante definir y tener en cuenta la definición de caso para poder distinguir esos criterios específicos que nos va a ayudar a un diagnóstico preciso, ¿sí? Y siempre para detectar un caso, nosotros nos basamos en esos signos y síntomas que son compatibles con una enfermedad y en donde nosotros todavía no tenemos ninguna evidencia alguna de laboratorio que me indique, ¿verdad? Que tal vez pueda ser un evento de la cual yo estoy pensando. Y a eso se le llama caso sospechoso. Es toda persona que cuente con los signos y síntomas, que desarrolle los signos y síntomas compatibles con la enfermedad y donde no se tenga todavía una evidencia de laboratorio. De hecho, todavía ni se tomó la muestra de laboratorio a veces acá, ¿verdad? O a veces ya se tomó, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya me encuentro con una persona, con un paciente que cuente con los signos y síntomas compatibles con la enfermedad, es decir, un caso sospechoso, pero sin evidencia definitiva de laboratorio, ¿sí? Ahí yo me encuentro ante una situación a un caso probable. En muchos eventos, un caso probable también está alineado a una determinación laboratorial no confirmatoria, ¿sí? Por ejemplo, el dengue, ¿verdad? Nosotros utilizamos para confirmar PCR, pero utilizamos NS1, inmunocromatografía, ¿verdad? Para definir a un caso probable. Previamente, esa persona ya pasó de ser un caso sospechoso a un caso probable de acuerdo a la determinación de su laboratorio y de acuerdo a la disponibilidad también, ¿sí? Porque ya en los últimos tiempos dejamos de tener PCR, ¿verdad? Y utilizamos nomás ya como es NS1, ¿verdad? Pero sin embargo, si esta persona ya cuenta con una evidencia definitiva de laboratorio, ¿verdad? Con una determinación confirmatoria, que yo tengo que saber cuál es y que está siempre de acuerdo al evento en la Guía Nacional de Vigilancia, que en este caso la mayoría
de los virales y bacterianas también y también micóticas, ¿verdad? Utilizan PCR en tiempo real para determinar, o PCR, ¿verdad? Otros, por ejemplo, observación en fresco del parásito, que es cuando es alguna enfermedad parasitaria, ¿verdad? Son evidencias ya definitivas que van a confirmar un caso, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta los casos anteriores que hayan pasado por ser un caso sospechoso, un caso probable y después hacer un caso confirmado. Todos esos signos y síntomas tiene que presentar también mi paciente para que yo pueda confirmarle con este laboratorio. A veces también sucede que me sale mi PCR negativo, pero hay que tener en cuenta también el periodo de toma de muestra, cómo se tomó la muestra, cómo se transportó, ¿verdad? El procesamiento, ¿verdad? Hay varios factores también, ¿verdad? Sin embargo, a veces, y depende de la situación epidemiológica, se pueden confirmar de acuerdo a el escenario, ¿verdad? Muchas veces, y cuando estamos en epidemia, ¿verdad? Normalmente también se sigue a veces y siempre hay que esperar primero una resolución ministerial o un documento legal que me diga que yo puedo cerrar un caso confirmado por un nexo epidemiológico, por ejemplo. Yo, personal de salud, yo médico, yo enfermero, yo no puedo cerrar un caso, sí, como confirmado, si no hay una herramienta legal que a mí me diga que yo puedo cerrar un caso confirmado por nexo epidemiológico, ¿sí? O bien consulto con el nivel nacional si está vigente la, la resolución tal, ¿verdad? O si puedo, siempre, siempre previa comunicación, ¿sí? Porque eso también puede generar una inestabilidad en el sistema de vigilancia, ¿sí? Muchos eventos, ¿verdad? Tienen sus propias definiciones, de hecho todos los eventos tienen sus propias definiciones de caso, que es a partir del cual nosotros tenemos que identificar a los sospechosos, a los probables y a los confirmados, ¿verdad? En algunos casos también, dependiendo del evento, los casos se pueden confirmar de acuerdo a la respuesta al tratamiento, ¿verdad? Se pueden confirmar también de acuerdo a la evolución, ¿verdad? Del paciente en caso de que yo ya haya iniciado un tratamiento, ¿verdad? La leishmaniasis, por ejemplo, se puede confirmar si es que ya no puedo tomarle muestra porque saben que existe siempre una carga parasitaria, viral, bacteriana, que normalmente puede alterar un resultado confirmatorio, tal vez de caso, ¿verdad? Un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en el caso de la leishmaniasis visceral, por ejemplo, de la leishmaniasis se da, por ejemplo, eso, ¿verdad? Que si el paciente está cumple con todos los criterios compatibles, ¿verdad? A la enfermedad y ya me pasó el tiempo tal vez, ¿verdad? O mi paciente se me escapó o algo y volvió a venir después de tanto y ya empecé yo con el tratamiento y el paciente está respondiendo, entonces obviamente yo puedo cerrar eso como caso confirmado, pero yo tengo que estar asesorado primero, tengo que leer primero, ¿sí? Y bueno, y lo que estábamos diciendo es que existen varios niveles para detectar los casos, ¿verdad? En un nivel, eh, en un nivel básico, pero muy importante, si es que nosotros basamos nuestra vigilancia de cualquier evento o porque todos los eventos tienen una situación particular, ¿verdad? Supongan que su sistema de vigilancia eh, dice que tienen que notificar casos de dengue ante la sospecha, pero sin embargo dice que chikungunya tienen que notificar ante la confirmación, ay, acá tiene que ser confirmación, perdón, ante la confirmación, entonces, si ustedes notifican ante la sospecha y el sistema de vigilancia les pide que ustedes notifiquen ante la confirmación, entonces esto significa de que su sistema de vigilancia es sensible, ¿sí? ¿Por qué?
están tratando de captar la mayor cantidad de casos. Sin embargo, si yo voy decantando esos casos ya de sospechoso a probable y me quedan solamente mis confirmados ya, o mi sistema de vigilancia me dice que solamente notifique los confirmados, entonces en ese caso mi sistema es específico, ¿sí? Porque yo estoy llegando al origen de ese evento que está apareciendo con frecuencia en la población. ¿Está? Y un ejemplo de las definiciones de caso es la de chikungunya, ¿verdad? Y nosotros tenemos, esta es una captura de la Guía Nacional de Vigilancia. Nosotros tenemos definiciones de caso para situación de no brotes, para situación de brotes. A ver, ¿dónde está? Tenemos también para nexos epidemiológicos, tenemos casos definiciones de caso cuando la técnica es no confirmatoria, cuando es confirmatoria, ¿sí? Entonces tenemos también las definiciones de casos descartados, ¿verdad? Entonces existen definiciones de caso para cada escenario epidemiológico. Por ejemplo, dentro de lo que es la enfermedad misma de chikungunya, que ustedes saben que azotó a nuestro país muy fuertemente hace 2 años más o menos, ¿verdad? El brotazo que tuvimos y la gran epidemia de chikungunya que tuvimos, uno de los pocos a nivel en América, ¿verdad? Nos sirvió muchísimo, principalmente para el tratamiento clínico, para el manejo clínico de la enfermedad, ¿verdad? Nosotros nos basamos en estas definiciones de caso, ¿verdad? En donde a nivel país se considera a un caso sospechoso a toda persona que inicia bruscamente fiebre, también, además de la fiebre, presenta artralgia o artritis incapacitante de inicio súbito no explicada por otra condición médica. Y siempre hay que atender también las partículas que se utilizan, el I y el O, ¿sí? El I significa que tienen que tener ambos, ¿sí? En este caso, toda persona con inicio brusco de fiebre y artralgia. Y si no tiene artralgia, puede tener también artritis. Ese O siempre es muy importante para una definición de caso. Y ese I también. Muchas veces aparece I barra O. Entonces yo tengo que saber interpretar también esa especificidad ahí, esa definición. ¿Sí? Después tenemos al caso confirmado por laboratorio en este caso, ¿verdad? E inclusive tenemos para pacientes pediátricos menores de 1 año. En este caso, nosotros ya sabemos que, bueno, chikungunya para confirmación se utilizó PCR en tiempo real, ¿verdad? Pero tenemos también las definiciones de caso en situación de no brote, ¿sí? Tenemos en situación de brote, tenemos también si es que vamos a cerrar por nexo epidemiológico y también el descartado como habíamos dicho, ¿verdad? Y solo para recordarles, ¿verdad? Cómo es un poco acá la afección en todo el cuerpo humano de lo que es el virus de la chikungunya, ¿verdad? Cuáles son algunos órganos que afecta, ¿verdad? Y nos muestra principalmente en algunos casos las articulaciones. Hay un estudio que llevó a cabo la Dirección de Docencia e Investigación a nivel nacional en donde aparecen proporciones de grados inclusive de dolor y consecuencias en el sexo masculino y femenino que dejó esta enfermedad en toda la población, ¿verdad? Bueno, y no solamente las notificaciones pueden ser fuentes de información, ¿verdad? Pueden ser fuentes de datos en salud pública, esas notificaciones de casos que yo sé que ustedes conocen, ¿verdad? Pueden ser todo tipo de registros, civil, las estadísticas vitales, ¿verdad? Nacimientos, defunciones, matrimonios, todos los censos, las publicaciones, los boletines epidemiológicos que ustedes realizan o sencillamente informes, las historias clínicas, las epicrisis, todo eso es una fuente de datos, es una fuente
de información. Registros de cáncer y otras enfermedades crónicas, informes de consultas, monitoreos ambientales, registros de asistencia o también de ausentismo escolar o laboral, también registros veterinarios, ¿verdad? Registros de venta y utilización de medicamentos o productos biológicos, certificados de defunción, certificados eh, de declaración de enfermedades, ¿verdad? Es decir, todo material, todo registro es sumamente importante y puede ser utilizado. Después también los registros de investigación de casos y también de brotes, que normalmente hay una estandarización, las encuestas y los rumores. En epidemiología los rumores son fundamentales. Los medios de comunicación que siempre se enteran primero, ¿verdad? Cuando hay un evento en particular, siempre ellos llegan primero. Querés luego saber cómo lo que se enteran, ¿verdad? Pero no hay que hacer caso omiso a los medios de comunicación cuando emiten una información de importancia de salud pública. Normalmente siempre son casos, ¿verdad? Y ameritan una intervención, ¿verdad? De hecho, todo tiene que ameritar una intervención en salud pública. Y no solamente eso, existe todo un tipo de vigilancia, otra vez denominada vigilancia de rumores, que ahora ya está todo sistematizado, ¿verdad? Que lo que hace es, de acuerdo a la situación mundial y también regional, también local, hace un recuento de todas las apariciones, ¿verdad? En los medios en sí, en Internet, en diversos medios, ¿verdad? De los eventos que fueron surgiendo y que van surgiendo, ¿verdad? Y por otro lado también aunque no lo crean los chismes, ¿verdad? Los comentarios, ¿verdad? A veces escuchamos, qué sé yo, fulana ando uy porque iñacanazú o iñacanandú pepe, no hay muy, ¿verdad? Bueno, esos comentarios también deben ser una herramienta, ¿verdad? Son opiniones, como dice, ¿verdad? Nuestra explicación acá son opiniones espontáneas, si bien son no confirmatorias surgen a partir de una situación de salud, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que ser un llamado de atención para la mayor captación de un evento en salud, ¿verdad? Es decir, para que realmente respondamos a esa característica de que nuestro sistema o en cualquier evento en particular sea sensible, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es lo que recolectamos en todos estos registros? Datos, ¿verdad? Los datos en epidemiología son una pieza absolutamente clave. Y acá ya pasamos a la siguiente etapa del ciclo de la vigilancia, ¿sí? Primero, vimos cómo identificar los casos. Segundo, vamos ahora a la segunda etapa, que una vez que ese caso se detecte, ¿sí? Esos casos, claro que tienen una información bastante importante, ¿verdad? Y son los datos. Esos datos son fundamentales para la salud y el bienestar, son útiles para evaluar las diferentes intervenciones, se pueden realizar monitoreos, se pueden identificar poblaciones objetivos de ciertos eventos, por ejemplo, con el COVID-19 nos dimos cuenta que la población más afectada, la población de riesgo, en este caso, eran los mayores de 60, los niños y demás, ¿verdad? Que siempre son, pero en este caso nos dimos cuenta de que a nivel mundial y principalmente en esos países con la población más longeva, ¿verdad? Se vio muy afectada, ¿verdad? También pueden influir en políticas públicas, nos pueden ayudar a la obtención de recursos y obviamente a llegar a nuestras metas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar varias fuentes de información. Ya dijimos que podemos utilizar fuentes de datos secundarios, fuentes de datos primarios. Secundarios es cuando a mí, por ejemplo, esta ficha de notificación de investigación de cólera llega a mí. Pero también puede que yo, así es secundario,
Pero también puede ser que yo vaya personalmente a buscar la información en donde se presume que hay casos de cólera. ¿Sí? Así es fuente de datos primarios. Si me llega a mí la notificación, es fuente secundaria y también es una vigilancia pasiva. Si yo me voy al lugar y levanto la información por mí misma, ¿sí? Son fuentes de datos primarios y estoy haciendo una vigilancia activa. Y los instrumentos son varios, como ya vimos, ¿verdad? Pueden ser los registros, pueden ser los, las fichas de notificación y yo acá les dejé el enlace para que ustedes puedan ingresar a la web y descargar la ficha de notificación de cólera en caso de que quieran. Ya más adelante les voy a mostrar que les dejo también el enlace para que puedan acceder a todas las fichas de notificación de enfermedades, de eventos obligatorios. Pero esa notificación, esa información debe seguir un flujo en nuestro país, ¿sí? Y a eso se lo conoce como flujograma de notificación de eventos, ¿sí? Por eso al principio estábamos hablando de cómo toda la red de vigilancia fue también de a poquito evolucionando y formándose. Todo debe iniciar, y aquí también hablamos de la detección de casos del primer paso del ciclo de la vigilancia, todo debe iniciar en el nivel local. El nivel local está representado por el establecimiento de salud, sea público, privado u otros, laboratorios, USF, ¿verdad? Todos aquellos personales que emiten una ficha de notificación de ENO. Ese personal de salud va a elevar a un siguiente nivel que va a ser el personal de epidemiología de su establecimiento de salud, ¿sí? Nuevamente va a registrar esa información y va a pasar ya a un siguiente nivel. Del local ahora va a pasar al nivel regional y va a notificar y va a comunicar a su UER correspondiente, que siempre está ubicado con la región sanitaria, ¿sí? En este nivel local, el UER correspondiente, la unidad epidemiológica regional, nuevamente va a hacer un análisis de la información, ¿verdad? Va a mirar, va a ver si está todo completo, si tiene coherencia, todo lo demás, y va a pasar ya al nivel nacional, ¿sí? En el nivel nacional existe una división específica que se encarga de la recepción de todas las fichas de los eventos de notificación obligatoria, que es VENOC, Vigilancia de Eventos de Notificación Obligatoria y Calidad del Dato. Eso significa VENOC, ¿sí? VENOC recibe, ¿sí? Registra, por supuesto, hace lo que es calidad de datos, que vamos a ver también ahora, y va a comunicar a todos aquellos, a todas aquellas unidades a quien corresponda, ¿verdad? Y esté vinculado a la vigilancia de ese evento. En este caso, yo coloqué el flujograma de notificación de leishmaniasis visceral, ¿verdad? Entonces, a VENOC le corresponde notificar y comunicar sobre ese caso al Programa Nacional de Enfermedades Vectoriales, que registra otra vez eso, y este Programa Nacional de Enfermedades Vectoriales va a nuevamente enviar esta notificación al Programa Nacional de Control de Zoonosis. Pero a su vez, recuerden que tenemos otra institución que se encarga de los vectores, y la leishmaniasis visceral es una enfermedad parasitaria causada por un vector. Entonces, el control vectorial y todo lo que tenga que ver con esto, ¿verdad? Lo lleva a cabo CENEPA. Por tanto, ellos también a veces van a recibir al mismo tiempo la información, y CENEPA tiene que volver a compartir, en este caso, con el Programa Nacional de Enfermedades Vectoriales, ¿sí? Estas flechas, como verán, son en forma bidireccional, porque esto tiene que basarse en una retroalimentación continua, desde el nivel nacional a un nivel local. Y muchas veces también, nosotros principalmente en Paraguay, también nos basamos en un siguiente nivel, que es el nivel internacional, ¿sí? Les voy a poner eso para no olvidar, porque no quiero realmente que eso se les pase, por si no vean ahí. Entonces,
puede otra vez llegar la información a un siguiente nivel, que es el nivel internacional. Si bien no todos los eventos pasan a un siguiente nivel, que es el nivel internacional, ¿verdad? La mayoría sí. ¿Y cuál es nuestro nivel internacional? Nosotros compartimos muchas veces la información con los sitios de colaboración de OPS, OMS, ¿verdad? Y otras organizaciones, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cada cuánto yo tengo que comunicar esto a mi siguiente nivel? Cuando estamos hablando del tiempo, nos estamos refiriendo a la periodicidad de la información y hay un reloj, ¿sí? Que a mí me marca ese tiempo, porque esto va a depender del tipo de vigilancia, ¿sí? Cuando es una vigilancia de notificación obligatoria, la periodicidad es inmediata. Yo tengo solamente 24 horas para comunicar a partir de la confirmación de ese caso, ¿sí? La vigilancia basada en los eventos de notificación obligatoria tienen una periodicidad de notificación inmediato, ¿sí? Y son todos aquellos eventos que requieren de una intervención inmediata, ¿sí? Como les decía, todas las ENOS tienen un periodo de notificación de 24 horas a partir de la confirmación. Es decir, a mí me llega la confirmación y yo tengo 24 horas para notificar. Esto está por ley, ¿sí? Después también tenemos la notificación semanal, que corresponde a aquellos eventos que generalmente, ¿verdad?, son endémicos y que no requieren de una intervención inmediata, excepto cuando se trate de un brote, ¿sí? Después tenemos también otros tipos de periodicidades, ¿verdad? A veces, ¿verdad? No requieren que yo, depende del tipo de evento, como decíamos, ¿verdad? No se requiere que yo notifique todos los días, por ejemplo, a ver, puede ser, ¿cómo es? Cardiopatías, ¿verdad? O diabetes, ¿verdad? No es que amerita una intervención porque la diabetes no se va a transmitir por gotículas, no se va a transmitir por un vector, ¿verdad? Entonces, no es que amerita una notificación inmediata. A diferencia de, por ejemplo, si tengo un caso sospechoso de a ver qué está ahora en este momento en alerta, que estamos nosotros vigilando, Oropuche, por ejemplo, ¿verdad? Es muy diferente el escenario. Entonces, tener en cuenta que pueden existir otros periodos de notificación, ¿verdad? Y aquí entonces ya estamos hablando de esos estudios especiales, inclusive existen poblaciones específicas, ¿verdad? Para los eventos que pueden responder a este tipo de periodicidad. Inclusive se pueden notificar de manera trimestral, se pueden notificar de manera semestral, semanal, ¿verdad? Más que semanal, ¿verdad? Entonces, existen diversos periodos, esto de acuerdo al evento. ¿Y cómo pueden ser los tipos de notificación? Los tipos de notificación, de acuerdo a la periodicidad, pueden ser agregados, es decir, cuando yo voy a comunicar una cantidad de casos registrados, tal vez según grupos de edad o la ocurrencia, ¿sí? Yo voy a tomar una característica en particular para poder conglomerar a mis casos. Por otro lado, puedo tener también notificaciones individuales, que son ya aquellos que son específicos para cada evento. Y ahí podemos tener fichas individuales sin una ficha de identificación, ¿verdad? Es individual, pero es sin identificación. Es decir, solo se notifica sin investigación, perdón. Solo se notifica la identificación de la persona, el sexo, edad, ¿verdad? Es como que está estandarizado. Pero podemos tener también una ficha individual, una notificación individual con ficha de investigación, ¿verdad? Ahí sí ya existen variables universales que son específicos y que están diseñados para cada evento en cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, el que tenemos acá que nos salió todo porque es un poco más largo, ¿verdad? Es la ficha de notificación para casos sospechosos de COVID-19.
¿verdad? Aquí están variables universales y muy específicos. Todas las informaciones que están registradas acá en esta ficha de notificación para casos sospechosos de COVID, es exclusivo para COVID, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, una ficha individual, una notificación individual sin investigación para todos los síndromes febriles, por ejemplo, ¿sí? Para todos los síndromes respiratorios también, ¿verdad? Eso es cuando es una notificación individual sin ficha de investigación. Sin embargo, tenemos otras que son específicas y nosotros tenemos todas las fichas de notificaciones individuales para cada evento de notificación obligatoria, ¿sí? Después tenemos también la notificación negativa, que para nosotros en epidemiología es sumamente importante. Deseamos saber si hay o no casos, ¿sí? No es que no se va a comunicar, es que se va a comunicar que no hay casos, ¿sí? Esa es la notificación negativa. O bien la ausencia de casos, ¿sí? Si se quiere entender de otra manera. Entonces, cuando hablamos de notificación negativa, corresponde a eventos que principalmente están bajo un programa de eliminación, ¿verdad? Y en donde se registra la ausencia de casos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, este año estamos, a ver, 2024, 211 casos nomás tenemos de chikungunya. Ya venimos hace cuántas semanas, claro que no estoy hablando de eliminación, ¿verdad? Pero es porque tenemos el vector. Entonces ahí ya no se puede hablar de eliminación. Son también conceptos muy importantes en epidemiología, ¿verdad? Pero estamos viniendo ya varias semanas invictos sin casos de chikungunya. Sí sospechas, pero no confirmadas, ¿sí? Entonces eso es importante saber, ¿verdad? Ahora, acá también les dejo el enlace para que puedan acceder a todas las fichas de las enfermedades de notificación obligatoria. Ustedes ingresan acá y van a encontrar por evento las notificaciones individuales de investigación, ¿sí? Bueno, y de esta manera se encuentran clasificados los eventos en nuestra Guía Nacional de Vigilancia, ¿sí? Tenemos, por un lado, en una columna, el evento que se vigila, ¿verdad? O los eventos que están tal vez agrupados, sean sindrómicos, por ejemplo, ¿verdad? El evento en particular, el código internacional de la enfermedad, el tipo de vigilancia, si es universal, centinela o no, ¿verdad? El tipo de caso que se va a notificar, si se va a notificar, por ejemplo, caso confirmado, caso sospechoso, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de captura de ese evento? Si es por la clínica, por laboratorio, ¿verdad? Y la modalidad de la notificación, la periodicidad de la notificación, si va a ser colectivo semanal, si va a ser individual semanal, si va a ser de acuerdo a la proporción de consultas, ¿sí? Todas estas características uno tiene que tener en cuenta cuando va a llevar a cabo una vigilancia epidemiológica, ¿sí? Entonces, de todos los eventos vamos a encontrar de esta manera en la Guía Nacional de Vigilancia, que les dejo acá también el enlace para que puedan ingresar y descargar. También ya tienen en la plataforma, ¿sí? Y es bastante específico y sumamente útil. Ahora, me encantaría que, escuché ya que se conectaron varios, no sé quiénes más se conectaron, no puedo ver, voy a mirar un poco, voy a tener que salir de mi presentación y voy a mirar un poco a ver quiénes están. Hola Cirila, Miguel, Hola, Soledad, profe. ¿cómo están? Bien, bien. Entré un poco tarde ya, pero No, te estoy escuchando. súper bien, gracias, no te preocupes, total queda todo grabadito, ¿sí? Dale, Bueno, profe. bueno, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Me gustaría que me digan aquí, tienen ustedes un cuadro, ¿sí? No es una tabla, es un cuadro. Un cuadro es cuando tiene todo bien delimitado las líneas. Cuadro, por eso se dice luego, ¿verdad? Recuadro.
tabla es cuando no tiene las líneas que delimitan, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos acá un cuadro y me gustaría que me digan qué ustedes pueden detectar en este cuadro. Este cuadro representa, obviamente, a un evento en donde se tiene la región sanitaria, el distrito de esa región sanitaria. Cada fila corresponde a un caso, como verán, o a un paciente, ¿sí? Tienen el establecimiento en donde se fue a consultar, tienen la fecha en el que se notificó, la semana de la notificación, ¿sí? Recordemos que nosotros en epidemiología separamos al año en semanas epidemiológicas. En este caso, esta persona que se fue a la región de Alto Paraná, en el distrito de Mingaguazú, consultó en el Hospital Distrital de Mingaguazú en el 18 de marzo, en la semana epidemiológica 12. Su documento es paraguayo, tal vez este es el documento, ¿verdad? Este es su fecha de nacimiento, tiene 30 años, se encuentra dentro del grupo etario de 20 a 30 años y es del sexo femenino, digamos, ¿verdad? De manera aleatoria, esto hice y yo armé nomás, ¿verdad? Pero me gustaría que me digan qué ustedes pueden detectar, identificar, qué les parece que tiene relación con los datos. Miren un poco y díganme. ¿Están ahí? ¿Qué les parece que hay de repente algo está mal, no está mal? ¿Qué tal, profe? Apenas se ve, profe, y muy difícil No se de ve. distinguir. En serio. A ver, Por ejemplo, de mi parte apenas veo. en serio. Bueno, vamos a quitar esta parte. Ella les muestra un poquito, pero vamos a quitar ese. Y voy a eliminar esto para que puedan ver bien. Acá y ahí. Vamos a ver. Ahí tampoco ven. No se agranda. No se ve. Sí se Bueno. ve, profe, hay que Sí. agrandar nomás la pantalla. Yo, por ejemplo, me conecto a través del celular y Ajá. agrando nomás mi pantalla. Se ve bien. Genial, súper bien. Entonces, a ver, ¿qué a ustedes les llama la atención en esta información, en este recuadro? A ver, ¿qué puede ser que hay que corregir acá? La edad, por ejemplo, profe, A en, ver, en uno de, a ver, está en el tercer lugar, la edad, y perfecto. en la parte también no se identifica que es si es femenino o es masculino. Ah, genial, no sabemos, ¿verdad? ¿Y cómo Pico va a Eh, tener 198 años? sí. ¿Verdad? Madre Eso es lo que mía, yo no sé si me estoy equivocando. Eso es lo que yo veo que está normal, vamos a decir. excelente, súper bien, súper atenta. ¿Algo más? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que hay que corregir o que Y hay que corregir también el año de nacimiento, 1906, dice, por ejemplo. Ese ya es demasiado. 1906? Imaginen, ¿verdad? Y dice acá que eh, tiene 17 años. Sí. Como Pico va a nacer en 1906 y va a tener Y 17, no ¿verdad? sabemos si es paraguayo, su nacionalidad, y eso no está identificado. Excelente, Ujú. excelente apreciación. Muy bien, muy bien. Eso se llama consistencia de datos, consistencia de información. Como Pico yo voy a tener un paciente, una persona que nació en 1906 y va a decir que tiene 17 años, ¿verdad? Sí, Muy profe. excelente, me encanta, súper, súper atentos, perfecto, ¿verdad? Entonces, son algunas nomás de los errores que estuvieron viendo, ¿sí?
Y esto es fundamental cuando nosotros trabajamos en epidemiología. Y a todo esto, a la identificación de estos puntos así claves cuando estamos hablando de datos, nos estamos refiriendo a calidad de datos, ¿sí? Esa información, esa calidad de datos se basa en que los datos tienen que estar completos, ¿sí? Nosotros vimos que ese cuadro de datos estaba incompleto. También tienen que ser consistentes, tiene que haber una coherencia. El ejemplo que mencionó la compañera, ¿verdad? Nació en 1906, pero dice 17 años, ¿verdad? Tiene que ser oportuno, tiene que llegar en el tiempo adecuado. A mí ya no me sirve, por ejemplo, que ahora me llegue un caso de chikungunya de la epidemia del año 2022-2023, ¿verdad? 2021, 2022, sí que me parece que no, 2022, perdón, 2023. Ya no me sirve. ¿De qué me va a servir ahora? Tiene que ser oportuno. A eso se refiere cuando hablamos de oportunidad, ¿verdad? De singularidad, cuando tiene que ser bien individualizado. Yo tengo que saber, ¿verdad? Si realmente esa persona tiene 17 años o puede ser 71 años también. Puede ser que haya doblado, ¿verdad? Que haya habido un error de tipeo. Y en vez de 17 se cargó 70, en vez de 71 se cargó 17, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? Hay que ahí hacer las cuentas nomás, ¿verdad? Tiene que ser válido, como estábamos hablando, ¿verdad? No me sirve a mí tener la información de que la persona se fue a Mingaguazú a consultar. Después también se fue, que es del sexo masculino, pero no tengo la edad, no tengo los síntomas, no tengo la confirmación del laboratorio, no tengo el diagnóstico, la toma de muestra que se tomó, ¿verdad? No tengo esos datos, tiene que ser válido lo que me llega y tiene que ser preciso, bien precisa la información. Todo esto hace a la calidad de datos y mide la calidad de datos, ¿sí? Y es sumamente importante porque la falta de calidad de datos hace totalmente difícil que la información se pueda interpretar y comparar, principalmente si es que queremos hacer un comparativo, un análisis de acuerdo a las zonas de nuestro país, ¿verdad? La calidad de datos se ve bastante comprometida, principalmente cuando nosotros estamos o queriendo analizar, por ejemplo, la morbilidad, ¿verdad? Y algunos otros factores que puedan afectar, ¿verdad? Nuestro sistema de vigilancia, nuestros registros ordinarios de hospitales, ¿verdad? Sobre los pacientes, sea ambulatorios, hospitalizados, ¿verdad? Toda fuente de información tiene que estar realmente completo. Tiene que pasar por ese filtro y esa calidad de datos, ¿sí? Y es algo fundamental. Por tanto, cuando los datos están bien completos, oportunos, precisos, ¿verdad? Singularizados, es decir, cuentan con una calidad de datos, es sumamente importante saber que que nos da beneficios, ¿sí? De hecho, todo el sistema de vigilancia se basa en esa información y tienen que ser manipulados teniendo en cuenta la confidencialidad, dando la confianza necesaria a la población, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tuvimos los primeros casos de monkeypox, ¿verdad? Eh, claro que los compañeros de, epidemiología de campo para una búsqueda activa fueron hasta nuestros pacientes, ¿verdad? Y estos pacientes deben tener la garantía de que toda su información está realmente resguardada, ¿verdad? Todas las consideraciones éticas, nosotros tenemos que saber que como personales de salud también, si no cumplimos con los principios éticos, estamos incurriendo también contra una ley que ampara la confidencialidad de la información, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Encontramos tal vez en nuestras fichas a no sé, un nombre conocido, ¿verdad? Y es una ficha de infección de transmisión sexual, ¿verdad? Y nos escandalizamos, ¿verdad? Y no, bajo ningún motivo nosotros tenemos que revelar esa información. Por tanto, deben ser manipulados teniendo en cuenta la confidencialidad, dando la confianza necesaria a la población. ¿Por qué?
porque en salud pública existe también algo que se llama ética de la salud pública y que nosotros tenemos que utilizar como una herramienta para poder generar la confianza en el personal de salud y en nuestro sistema de salud. Por otro lado, también los datos importantes se deben recolectar en forma periódica. Se deben utilizar diversos instrumentos de acuerdo a la realidad nacional sanitaria. Y en este caso, esos instrumentos, ¿verdad? Pueden ser esas herramientas, pueden ser papeles, pueden ser procesadores de datos como software, sean pagos o libres, ¿verdad? Porque es muy importante también la realidad nacional, ¿verdad? No en todos los puntos del país se cuenta con una computadora, se cuenta con conexión a internet, tiene la computadora pero no tiene internet, ¿verdad? O no tiene internet ni tampoco computadora luego, tiene un celular nomás, si tiene el celular no tiene WhatsApp, ¿verdad? Entonces, no tiene correo electrónico, ¿verdad? Entonces es sumamente importante también adaptarse a la situación y a la realidad nacional, pero siempre importante, ¿verdad? Tratar de avanzar también y mirar hacia adelante. Y por otro lado, los datos deben estar organizados, altamente organizados para poder analizar. Ay, llegamos al fin, qué rápido. Mira un poco. Bueno, llegamos al final de la clase de hoy. Quiero saber cómo llegaron hasta acá. ¿Tienen alguna consulta? Que quisieran compartir algo. Voy a dejar de compartir mi... Ah, no, mentira, porque les quiero mostrar la plataforma. ¿Cómo llegaron hasta acá? Me gustaría saber cómo, cómo si comprendieron, quieren hacer algún comentario. ¿Se familiarizan con todo esto que estuvimos viendo? ¿Conocen? Me imagino que están al tanto. Sus compañeros de epidemiología, sí, Miguel. ¿Qué tal, profe? Y la verdad, yo estoy trabajando en una USF y ¿En más o serio? menos, sí, lo que va, soy de Casapa, departamento de Casapa, muy lejos, no me estoy de ahí. ¡Wow! ¿Y cómo se manejan en tu USF, Miguel? ¿Cómo hacen ustedes la comunicación, por ejemplo? Y nosotros toda la información mandamos a la sexta región sanitaria. Ujú, perfecto, a su UE, ¿verdad? Sí, 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 87 kilómetros estamos de nuestra sexta región y de Y Asunción más o menos 300 kilómetros. madre mía, madre mía. ¿Y tienen ustedes las herramientas? ¿Cuentan con una computadora, con una conexión? ¿Cuentan con esos instrumentos? Sí, sí, profe, tenemos todo, computadora, wifi, todo tenemos. Excelente, súper Eh, bien. yo, yo estoy llevando PAI, planificación y PAN. ¡Wow! De ballet tépico, Miguel. Mira qué Sí, paino. Mira, luego, tenés tres ahí contigo. sí, Tres sí, programas encima. así mismo, profe. De ballet, fuerza. Y todo lo que estuvimos viendo y todo lo que vemos en este y en los siguientes módulos es para que vayan a aplicar. ¿Sí? Para que vayan ustedes a hablar con propiedad también ahí con sus compañeros. Así mismo, profe. Y la parte de PAI lo que más nosotros notificamos cuando hay Mm. febrículas, de todo un poco. Sí, síndrome Y febril, exantema y demás, ¿verdad? exactamente. Genial, perfecto, claro. De hecho, el programa ampliado de inmunizaciones es una estrategia también de la vigilancia epidemiológica que ayuda a poder prevenir enfermedades, ¿verdad? A poder adelantarnos a los escenarios epidemiológicos. ¿Verdad? Por ejemplo,
Cuando llega periodos ya de invierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que ya hace PAI? ¿Qué es lo que ya empieza a hacer PAI? Y lo más, cada lo que hay gripe, tenemos que aplicar vacuna contra influenza y de acuerdo a eso también notificamos. Excelente. Y esa es una manera de anticiparse ya al escenario, ¿verdad? De adelantarse, ya de predecir cualquier situación que pueda poner en riesgo la salud. Exactamente. Y lo que más hay acá es mordedura de perro también. Eso ¿En no se serio? notificación obligatoria. Sí, Y así mismo es. encima tener que vigilar 8 días, todo el tema. Sí, pero ningún caso de rabia en perros, ¿verdad? Por suerte no hay. Mm, sí, miren que nosotros somos un país libre de casos de rabia canina. Sí tenemos murciélagos, rabia en murciélagos y mordeduras. Perdón, me expresé mal para que no se entienda mal. Somos un país libre de infección de rabia por mordedura de perros, ¿sí? No, es que en los perros no circula rabia, no. Lo que no tenemos es rabia en humanos, casos de rabia en humanos a causa de mordeduras de perros, pero sí tenemos por murciélagos e inclusive por vacas, aunque no lo crean, ¿sí? Entonces, importante, Miguel, que nos ayudes con ese trabajo de notificación inmediata cuando se trata de mordedura de perro, pero qué raro, che, que tengan ahora muchos eventos y escorpionismo y demás, ¿qué tal por ahí? Ofidismo y eso. Eso no hay por acá. Por suerte no hay agua ni caso de eso no hay. Genial, perfectísimo. Qué importante aporte, Miguel. Te agradezco muchísimo por tu intercambio. Sí, la otra vez escuché lo que se estaba presentando y yo no pude participar por problemas familiares de salud y entonces esta vez aprovecho también para que conozcamos también porque es muy importante. Así mismo es, claro que sí. Y cuando quieran, me escriben nomás, cualquier cosa, estamos en contacto siempre porque todos de alguna manera estamos en el mismo sistema, ¿verdad? En salud pública. Si puedo ser útil, por supuesto que sí. Gracias, profe. Bueno, gracias a vos, Miguel. Bueno, quiero mostrarles también, a ver, acá en la plataforma ya les dejé otros materiales también el día de hoy. Este es el material de la clase 1 y acá ya tienen el material de la clase 2. Ahora seguramente ni bien pueda hoy o mañana ya les dejo la grabación de la clase de hoy. Les dejo también otros materiales adicionales que vamos a utilizar porque vamos a hacer cálculo, vamos a nosotros a calcular indicadores de salud pública. Les dejé ya la proyección de la población por departamento y también la proyección de la población por grupo etario y sexo, ¿sí? Ahí tienen desde el 2001 hasta el 2025. Después los materiales adicionales bibliográficos, que hoy les dejé ya otros materiales más, como el glosario de términos en epidemiología, que es un glosario de términos que surgió a raíz de la pandemia de COVID y que lo publicó la OPS, ¿sí? Así que aquí ustedes van a encontrar todas las definiciones necesarias para lo que es epidemiología y que nosotros también vamos a ir viendo claramente mucho de ahí. Después, acá la asistencia. Yo ya generé una asistencia. Voy a ir acá. La asistencia de la clase de hoy, ¿verdad? Que sería la que van a ver el día de mañana los compañeros que no pudieron asistir. Yo voy a considerar para todos porque, bueno, fue una situación mía particular la que obligó a que cambiemos la fecha de la clase de ayer. Y después también ya tienen la tarea de la clase de hoy.
¿sí? Es una tarea bastante cortita, solamente tiene 2 preguntas, pero cada pregunta tiene un peso de 10 puntos. Entonces, miren el material, por favor, para poder marcar la respuesta, ¿sí? Miren el material. Y la tarea de la clase pasada también les pido, por favor, para que miren, también tenía un peso de 20 puntos. Total de puntos ya estamos acumulando 40 con las tareas. La próxima clase voy a dejar otra tarea más de 20 puntos que va a ayudarles a alcanzar 60 ya. Entonces el examen va a valer poco, ¿verdad? Pero sí va a requerir ¿cómo es? De cálculos, ¿sí? Porque eso vamos a desarrollar en la siguiente clase. Así que les pido por favor que todos estén presentes en la clase siguiente, ¿sí? Y que también, ¿sí? Por favor, para la siguiente clase puedan tener con ustedes sus calculadoras porque vamos a hacer muchos cálculos en la siguiente clase. Tengan sus calculadoras, sea cualquier calculadora, la del celular inclusive lo pueden tener porque vamos a hacer cálculos de indicadores epidemiológicos, ¿sí? Más utilizados en salud pública. ¿Estamos? Espero que la clase de hoy sea bastante útil, que puedan ir a replicar en sus lugares de trabajo, en sus servicios o desde donde se encuentren. No importa si no están ejerciendo todavía salud pública, si son personales de salud, son informaciones que son útiles para todo personal de salud, ¿sí? Principalmente para quienes respondemos al sistema público. Pero que saben que todos en salud pública, de todas maneras, todos caemos, ¿verdad? Público, privado y todo lo demás. Formamos parte de él, ¿sí? Bueno, quedamos entonces hasta acá. Espero que descansen y les agradezco muchísimo haberse conectado. Gracias, profe. Igualmente para vos. Buenas noches. Gracias, Tirila. Buenas noches también para vos. Que vayan a Buenas descansar. noches, profe. Buenas noches, Miguel. Adiós, Soledad.